promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Mis cielos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bendición que nos podemos reunir de nuevo como familia, cada uno en nuestros hogares, para escuchar su palabra. Quiero contarte que en Colombia ya pasamos los 40 días de aislamiento, ya pasamos una cuarentena real, una cuarentena completa. ¿Qué tal ha sido esta cuarentena para ti, para tu familia? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto lo has aprovechado? Quisiera empezar orando, dándole gracias a Dios por esta semana que está terminando y esta semana que está comenzando. Quisiera que inclinaras tu rostro ahí donde estás y le demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu presencia, por tu favor, por tu gracia para con cada uno de nosotros. Bendecimos cada día, Señor, y bendecimos de forma especial a cada familia, Señor. Declaro que el bien y la benevolencia tuya está con cada uno de nosotros. Bendecimos tu bendita palabra, que es la que nos alimenta, que es la que nos sustenta.
que es la que hace que cada uno de nosotros tengamos esperanza y podamos crecer. Y hoy bendecimos esta palabra que va a ser compartida en este día. Te pedimos que seamos buena tierra para poder recibir esta palabra y que produzca el fruto al 100 por 1 y que seamos de bendición en todo lo que hagamos. Declaramos que nunca más seremos igual a través de la palabra que estamos recibiendo y que vamos a recibir en este día. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar diciéndote que hay muchas personas que en el transcurso de lo que ha sido la historia, uno puede observar que son personas que han existido y que estas personas que han existido son personas que han sido capaces de enfrentar obstáculos, dificultades, cosas muy tremendas, pero a pesar de todas las cosas que ellos han vivido, por dolorosas que sean, han podido sobrevivir con gran entereza. Y aparte de eso, no han sucumbido emocionalmente ni espiritualmente y se muestran como personas fuertes, no en la posición de personas que han sido víctimas. Y quiero comenzar esta enseñanza citando la historia de un hombre que es inspirador, un judío que había nacido en Viena, Austria, en el año de 1905 y que murió al final del siglo pasado, en 1997. Este hombre es Viktor Frankl. Este hombre era un judío que era psiquiatra, que fue neurólogo y aparte fue filósofo. Este hombre que tuvo digamos que, prueba maluca de vivir en el tiempo de la guerra, en el tiempo en el cual el holocausto nazi vino a través de Hitler y hizo que muchos judíos pasaran por tiempos muy difíciles en los campos de concentración. Este hombre pasó por 4 campos de concentración dentro del año 1942 y 1945. Incluso estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, que es uno de los campos de concentración que es llamado como el campo del exterminio. Este hombre pudo sobrevivir, a todo lo que se estaba viviendo, a torturas, a presión psicológica, emocional, espiritual, a falta de comida, muchas cosas, y muchos de sus familiares, diría que todos sus familiares, su esposa, sus hijos, sus padres, sus primos, sus tíos, murieron. Muchos de sus compatriotas, muchos de sus compañeros de estudio, sus compañeros de medicina también murieron. Y él en sus libros puede decir que él podía mirar a cada una de estas personas y en sus ojos ellos expresaban qué podían tener y si tenían esperanza para poder vivir. Y los que no tenían esperanza, a través de las preguntas que él les hacía y lo que podía mirar en sus ojos, estas personas no pudieron sobrevivir este holocausto. Los que tenían una razón para vivir, los que tenían algo por qué creer y por qué luchar, fueron de los que pudieron sobrevivir. Después de que este hombre salió de esos campos de concentración, él estuvo deprimido por un tiempo, pero a partir de ahí, él recobró las fuerzas, él se hizo de nuevo fuerte, y fue una persona muy sobresaliente, tan sobresaliente que pudo escribir libros, tuvo un bestseller, tuvo 29 doctorados de honoris causas en varias universidades y publicó más de 20 libros que fueron traducidos a numerosos idiomas. Dentro de las frases que nosotros podemos ver que él escribió en sus libros, quiero resaltar 2 frases. Una de ellas dice: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Tremenda frase. Ahora mira esta frase que es todavía más diciente, que tiene que ver con lo que nosotros tenemos como actitud ante las circunstancias que se viven. En la medida que el ser humano encuentra un porqué a su dolor, tendrá el cómo para vivir, una razón para vivir. Hay personas que nosotros podemos conocer que han tenido cáncer o que están viviendo una enfermedad que es llamada como terminal. Y hay personas que han podido salir de este problema. ¿Sabes por qué? Porque aparte de todo, han tenido una buena actitud, pero tienen algo por vivir, tienen una esperanza. Y muchos de los compañeros del Holocausto que estuvieron con
con Víctor Frank no pudieron sobrevivir. ¿Sabes por qué? Porque se rindieron. ¿Sabes por qué? Porque no tenían una razón clara para vivir, porque muchos de sus familiares estaban muertos, no encontraban razón, pero Víctor Frank sí tuvo una razón a pesar de todo lo que estaba viviendo. Ahora, ¿te has preguntado qué es lo que tenía este hombre? ¿Qué es lo que tienen personas que son capaces de sobrepasar tantas pruebas, tantas dificultades como Víctor Frank? La respuesta es la resiliencia. Ahora, ¿qué es la resiliencia? Es una palabra difícil de pronunciar. Es una palabra que algunas personas confunden y que la citan como resiliencia, pero la forma en que se debe decir es resiliencia. Es una palabra que se ha convertido en una palabra de moda. Se utiliza para charlas motivacionales de superación personal y muchas personas que dan coaching también la utilizan. Ahora, ¿cuál es la definición de la palabra resiliencia? Y el diccionario dice así: es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas, aprendiendo de ellas, sacándoles el mejor provecho, saliendo fortalecidos de estas. Ahora, en otras palabras, como dicen los mexicanos, sería como echarle ganas. Como decimos nosotros los colombianos, ponerle berraquera a las cosas. Cuando muchas veces la situación se pone difícil, cuando la situación se pone dura, tú te debes de colocar más duro ante cada situación. No solo es superar lo que estamos viviendo, no solamente es superar y salir adelante en la adversidad, sino sacarle ventaja a esa adversidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces todo lo que es negativo, que a nosotros no nos destruye, lo que debemos devolverlo es algo positivo, invertirlo, potencializarlo a favor de cada uno de nosotros. Aunque al principio nuestro enfoque es un enfoque que puede ser negativo ante las malas noticias y lo que nosotros nos dicen, nosotros podemos aprender a percibir las cosas y nuestras situaciones de forma diferente para poder replantearlas en términos positivos. Las personas que son resilientes o que somos resilientes viven las adversidades y acontecimientos negativos sin derrumbarse por dolorosos que estos resulten, porque somos fuertes por dentro, tenemos una disposición interior que hace que podamos salir adelante a pesar de las adversidades que estamos viviendo. Para estas personas, ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. En otras palabras, diría yo, no existen preocupaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante las situaciones. En otras palabras, que perciben las adversidades como un desafío, como un reto, y se colocan, en otras palabras, el traje de superhéroe, de Superman, y se dicen a sí mismos: yo lo voy a poder hacer, yo voy a poder pasar de esta situación que estamos viviendo, de esa situación emocional, de esta situación económica, de esta situación de incertidumbre. Vamos a pasar al otro lado. El resiliente no solamente es capaz de sobreponerse a esas adversidades, sino que también es una persona que le busca el más allá de lo que está ocurriendo y utiliza todas las situaciones vividas, todas las experiencias que han pasado durante ese tiempo difícil para crecer y desarrollarse más y más hasta llegar a su máximo potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino que existen momentos difíciles. Ven las cosas de una manera diferente, son optimistas para ver el mundo, ya que son conscientes que después de que está la tormenta, ¿sabes qué va a venir? Va a venir la calma, y esto va a ocurrir también en este tiempo. Prontamente va a venir la calma. De hecho, estas personas a menudo uno se sorprende porque son personas, a pesar de las situaciones tan difíciles que se están viviendo, tienen buen humor, tienen buen ánimo, se atreven incluso a decir chistes, y uno dice: pero ¿cómo esta persona que ha vivido y que está viviendo esta situación tan difícil tiene esta actitud? ¿Sabes por qué? Porque saben afrontar la vida, todo lo que la vida le llegue. En otras palabras, si le tiran limones, hacen limonada. Yo te quisiera hacer una pregunta: ¿tienes desarrollada o no tienes desarrollada esa habilidad que Dios quiere que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, llamada a la resiliencia? ¿La tienes desarrollada o no la tienes desarrollada? Este es un tiempo propicio, un tiempo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros desarrollar muchas cosas en nuestro carácter, como el amor, como el gozo, como la paciencia, como la benignidad. Pero muchas de las cosas
que están ahí son parte del fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que parte de eso también tiene que ver con la resiliencia, que es la capacidad de sacar lo bueno en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo. A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades. Puede ser una enfermedad, una ruptura de una relación como un noviazgo, un matrimonio, que es algo muy doloroso. La muerte de un ser querido, de un hijo, de una esposa, de un padre, de un hermano, de un familiar o de una persona que está muy cercano, que ha sido muy cercano a uno. Hay personas que también han fracasado, han intentado hacer algo, tener un estatus, tener un trabajo, y a pesar de eso que se han esforzado tanto, siguen en ese problema, y ese sueño que ha sido tan anhelado no lo han podido cumplir. Personas que tienen problemas emocionales, problemas médicos, y otros que han tenido problemas por mucho tiempo, pero que a pesar de todo ahí están y siguen luchando. Y esas situaciones nos pueden llevar incluso al límite y hacer que cuestionemos si realmente nosotros tenemos la fuerza y tenemos la voluntad necesaria para continuar adelante. Y esa fuerza es la que nosotros necesitamos para enfrentar lo que se está viviendo y lo que se va a venir, que yo creo que es algo que Dios ha preparado para su pueblo, que ha preparado para sus hijos en este tiempo de bendición, porque Dios ha dicho que este es un tiempo bueno, que este es un tiempo de recoger todo lo que hemos sembrado, que Dios se moverá de forma sobrenatural en esta nueva década que acaba de comenzar. En este punto podemos tener dos opciones de lo que las personas pueden percibir. Podemos dejarnos vencer o podemos sentirnos personas que podemos pasar adelante y salir fortalecidos y apostar por la resiliencia. Dos personas pueden enfrentar en el mismo momento el mismo tipo de adversidad, pueden estar incluso en la misma casa, y esas dos personas pueden percibir diferente lo que está ocurriendo. Una lo puede percibir de forma positiva y otra la puede percibir de forma negativa. Repite conmigo. Entonces, las adversidades se deben de mirar desde el punto de vista de la percepción. Ahora, y las personas que son poco resilientes suelen percibir las cosas, las adversidades, las situaciones difíciles, los problemas, las dificultades de forma negativa, diciendo, no tenemos los medios para afrontarlos, no vamos a poder, esto se va a poner más complicado, esto es una tragedia, la crisis va a tocar todas las áreas, va a tocar mi área económica, mi área emocional, mejor dicho, estamos en lo peor, expresando frases negativas, expresando frases que hace que las personas se vuelvan rígidas en sus conceptos. Hemos enseñado que este es un tiempo que Dios ha colocado en nosotros para que nos entrenemos. Y quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo estamos entrenándonos y fortaleciéndonos en el tema de lo que es la resiliencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros realmente somos lo que creemos. Y todo lo que nosotros creemos a través de lo que escuchamos, de lo que nosotros vemos, eso va a nuestra mente y eso hace que nosotros pensemos qué es lo que debemos de decir y qué es lo que debemos de actuar. Y todo lo que hablamos, eso es lo que realmente nosotros somos. Nosotros conocemos a las personas por las palabras, que es lo que las palabras expresan, lo que estas personas dicen. Ahora, ¿qué es lo que alimentas en tu mente? ¿Qué es lo que dejas que entre a tu mente? Que eso es lo que refleja lo que tú vas a hablar. Lo que está alimentando tu mente en este tiempo son las noticias que en este momento no son noticias muy alentadoras y que la mayoría de estas noticias diría que son malas en su gran porcentaje. O lo que te alimenta a ti es lo que Dios dice de lo que es la situación y de lo que Él va a hacer en este año a través de todo lo que tú estás viviendo. O lo que escuchas, lo que dicen tus familiares, los amigos, los conceptos de cada persona, o lo que tú escuchas es lo que dice el Espíritu Santo a través de esa voz interior que tú tienes adentro. Yo quisiera decirte que nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y nosotros podemos ser seres o espirituales o carnales siendo cristianos. Ahora, ¿de qué depende de que seamos cristianos espirituales o carnales? Depende de quién es el que guía nuestros pasos y a quién le dedicamos el tiempo, a lo espiritual o a lo carnal. Y quisiera colocar el ejemplo que he puesto en varias ocasiones que tiene que ver con la historia de un hombre que tenía dos perros. Estos perros eran perros de pelea. Y él siempre llevaba a estos perros a las peleas y los colocaba a pelear entre ellos y él siempre sabía qué perro iba a ganar.
Un día una persona se le acercó y le dijo, ven, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué tú siempre apuestas y sabes cuál es el perro el cual va a ganar esta semana y ese perro es el que gana? Y él le dijo, te voy a decir el secreto. El secreto es que yo en la semana hay un perro que lo alimento muy bien y en esa misma semana hay un perro que no le doy alimento. En otras palabras, hay un perro que está sin fuerzas, está desgastado y entonces yo sé a qué perro le debo de apostar. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás alimentando tú? ¿El perro del espíritu o el perro de la carne? Ahora, cuando tú alimentas tu carne con las noticias, con lo que le dice la gente, ese es lo que tú alimentas dentro de ti y eso es lo que te va a ganar a ti. Si tú alimentas el espíritu a través de la oración, a través de meditar en su palabra, a través de lo que Dios te ha dicho, tenlo por seguro, que tu espíritu va a ganar sobre la carne, porque ahí en la mitad está el alma, que son donde están las emociones, el sentimiento, la voluntad, y eso se va a mover de acuerdo a lo que tú alimentes. En estos tiempos difíciles, ese narrador interior que está dentro de nosotros muchas veces nos puede decir cosas muy negativas dependiendo de lo que nosotros escuchamos. Por eso he insistido en el transcurso de esta semana que es importante que escuchemos las noticias de lo que Dios está diciendo. En otras palabras, lo que debemos de hacer es contarnos a nosotros la historia de lo que Dios está diciendo en su palabra. Del mismo modo que tenemos un sistema inmunológico que está en todo nuestro cuerpo, que es el que nos defiende de las gripas, de las pestes, de cosas como el COVID-19, nosotros tenemos un sistema inmunológico en nuestra mente que cura nuestras heridas emocionales. Y quisiera citar Filipenses 4:8, de lo que Dios dice que debemos de hacer y que debemos de tener en nuestra mente para ser personas que tengamos ese sistema inmunológico mental de una forma fuerte, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, nosotros podamos estar bien y tener una resiliencia muy alta. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra que tiene que ver con nuestra mente, con pensar lo positivo, lo honesto, lo puro, lo santo, hace que nos dé fe a cada uno de nosotros y hace que seamos personas fuertes. Y llegamos a la conclusión de lo que hemos hablado y de lo que dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Otra de las cosas para poder entrenarnos y fortalecernos, que es muy importante, es que debemos de cambiar la actitud. Porque una actitud negativa en este tiempo no nos va a llevar a ningún camino hacia la resiliencia y se va a hacer un camino tortuoso, un camino espinoso para poder llegar a esta. Cuando nosotros nos negamos a percibir todos estos acontecimientos negativos como fracasos, como dificultades y no vemos muchas de estas cosas como oportunidades y en lugar de ello nos victimizamos, la resiliencia se va a apagar. No vamos a poder salir de ahí, no se va a dar y vamos a llegar a un punto que no quisiera que nosotros llegamos, que es el punto de empezar a murmurar. ¿Y murmurar qué es? Murmurar es hablar mal de la situación. Y si algo en este tiempo nosotros nos tenemos que cuidar es que debemos de hablar bien, porque esto le ocurrió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fue un pueblo que tenía las promesas, que vio las proezas de Dios, que vio su salvación, que vio su protección como cada uno de nosotros quizás la está viendo en este tiempo. Pero ¿sabes qué pasó con el pueblo? El pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a declarar, el pueblo empezó a hablar mal de lo que estaba ocurriendo y quizás de lo que iba a ocurrir exageró. Y nosotros en este momento nos tenemos que cuidar de lo que podemos hablar. Debemos de ser conscientes, debemos de meditar qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Por eso la palabra dice que nosotros para dar fruto debemos de permanecer, de estar en la vid, de estar ahí pegados a Dios y de permanecer en las palabras que nosotros hablamos y que decimos día a día. Ahora, una buena actitud es completamente contrario a esto que estamos viviendo con lo que es la actitud negativa. Y una buena actitud es el ingrediente principal, diría que es el ingrediente perfecto que nos va a ayudar para tener una resiliencia
alta. Te quiero decir algo, que en vez de decir en este tiempo que no podemos, yo quisiera que tú dijeras conmigo sí puedo. En vez de decir esto no nos va a salir, que digamos todos sí nos va a salir, sí vamos a salir adelante. En vez de decir que te vas a rendir, que en este día tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a rendir. En vez de decir que nunca lo vas a lograr, vamos a decir que sí los vamos a lograr y que sí vamos a salir de esto que estamos viviendo y que podamos repetir en este día que sí tenemos, que sí Dios va a hacer cosas grandes y que sí hay. Di conmigo, sí puedo, sí tengo y sí hay. Y vamos a salir de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, lo importante que debemos de hacer para poder llegar a este punto es reconocer esa mala actitud y reemplazarla por una buena actitud, pidiendo al Espíritu Santo que nos lo muestre y que nos ayude a cambiar en esa mala actitud. Otra de las cosas que debemos de hacer es enfrentar esos miedos. Y algunos de los psicólogos, algunos de los psiquiatras lo llaman que para poder enfrentar esos miedos lo debemos de hacer a través de la terapia de exposición, que es lo que ellos recomiendan. Y creo que es lo mismo que Dios hace con sus hijos. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar. Porque, ¿qué es la terapia de exposición? Cuando tú has pasado por una situación traumática o cuando hay algo que te aterra, tú lo que debes de hacer en vez de apartarte o resistirlo, lo que debes de hacer es enfrentarlo. ¿Cómo lo debes de hacer? Lo debes de enfrentar lenta y repetidamente. Te quiero contar algo que me ocurrió a mí hace algunos años. Yo estaba con mi familia, estábamos de vacaciones, estábamos en la finca de un familiar y recuerdo que cuando ya íbamos acabando las vacaciones, en el momento que estábamos empacando todo, vi a mi hijo menor jugando con uno de los perros que estaban en este lugar, que estaban en esta finca. Y este perro comenzó a estar agresivo hacia mi hijo y lo quería morder. Yo me percaté e inmediatamente fui y me coloqué entre el perro y mi hijo y resulta que este perro me mordió a mí. Y me mordió y me mordió fuerte en los brazos. Nos fuimos de ahí, tuvimos que ir a la clínica, me aplicaron una antitetánica y me quedaron en mis brazos unas marcas de las mordeduras del perro. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó absolutamente nada. Pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que cada que yo me enfrentaba a un perro, el temor en mí había crecido. ¿Por qué? Porque había tenido un momento crítico, había tenido un instante en que había vivido algo muy desagradable con los perros. Y cada que veía un perro, y un perro más o menos de las mismas características grandes, de alguna forma yo me quedaba tieso, entraba como en temor. Y había un temor que antes no había en mí. ¿Por qué lo hubo? Por una circunstancia que viví en ese momento con lo que viví con mi hijo. Ahora, el Espíritu Santo habló a mí y me dijo que la única forma en que yo podía solucionar ese problema, ese miedo, ese temor que tenía, era enfrentando eso que estaba viviendo. ¿Cómo? Lentamente. Y a través de los años, después de que esto ocurrió y que pude entender lo que estaba viviendo, que tenía que enfrentar ese miedo, he podido estar con perros. Y no te voy a decir que en algunos momentos no me he sentido mal, pero lo he ido enfrentando poco a poco y ese temor ha salido y ha sido quitado en la mayor parte de mi vida. ¿Por qué? Porque poco a poco lo he ido enfrentando. Hay personas que tienen temor a hablar. Hay personas que tienen temor a hablar en público y lo mejor que tú puedes hacer para hacer eso es que tú te debes de exponer poco a poco en pequeños grupos, en pequeñas reuniones y comenzar a hablar. Te debes exponer para poder que ese temor se te quite. Tú puedes tener muchas cosas por dentro, buenos pensamientos, quizás puedes hablar muchas cosas, quizás puedes orar en grupo, pero lo puedes hacer solo, pero en público no lo puedes hacer. Y la mejor forma que tú lo puedas hacer es exponiéndote lentamente, paso a paso, primero con 2, después con 3, después con 4. No se trata de dejar de tener miedo, sino de seguir adelante a pesar de que sentimos ese miedo. Jesucristo, desde que nació, tuvo una vida complicada. Yo diría que no desde que nació, sino antes de nacer. Antes de nacer lo querían acabar, lo querían exterminar. El rey Herodes quería acabar con su vida. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un celo que de pronto ese niño que iba a nacer iba a ser el Mesías y iba a quitarle el puesto que él tenía. El odio de este hombre, la inseguridad de este hombre llegó a tal punto que en el tiempo que Jesús nació, mandó a matar a todos los niños que habían nacido y que iban a nacer en Belén, porque ahí estaba escrita la profecía de que en Belén iba a nacer el Mesías. ¿Y qué ocurrió? Mató a todos estos niños, queriendo matar a Jesús.
Y cuando mató a todos estos niños, mató a todos los compañeros de lo que en el día posterior o en los años posteriores quizás iban a ser los compañeros de colegio, de juego de Jesús. Desde el inicio de Jesús, desde que llegó a esta tierra y antes de nacer, en él hubo oposición, en él hubo dificultad porque lo querían matar. Imagínate el presidente de tu nación, que sabes que tú vas a nacer y que antes de que tú nazcas dé la orden de que todas las personas, de que todos los niños que nazcan en tu misma ciudad, en tu mismo lugar, sean exterminados para que tengas la completa convicción de que ahí no va a nacer esa persona que quizás lo va a suceder a él. Eso fue lo que hizo el rey Herodes. Aparte de eso, Jesús, cuando vivió con sus padres desde pequeño, él fue desplazado de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, de Belén a Nazaret, de Nazaret a Egipto, y vivió en muchos lugares porque él fue desplazado. Él fue una persona que le tocó de alguna forma por sus padres estar huyendo para que a él no lo mataron. Fue sacado de ciudad en ciudad. Con el paso de los años, su madre María quedó viuda y José, digamos que partió con el Señor. Y Jesús era una persona que estaba joven. La Biblia dice que María tuvo más hijos. Y Jesús de alguna forma le tocó afrontar esa carga, ese trabajo que su padre José hacía, y por eso él heredó el ser carpintero, y por eso él de alguna forma ayudó a su madre para poder mantener a estos niños y ayudarlos en el proceso de su formación. Jesucristo se crió con su mamá, con María, pero no se crió realmente con su papá verdadero, porque su papá verdadero es ¿quién? Es Dios mismo. Ahora, su papá verdadero, que es Dios, que es el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, tenía muchos, pero muchos adversario, tenía muchos enemigos, entre ellos Satanás y todos sus demonios y todas las personas que le hicieron oposición aquí en la tierra a Jesús. Ahora, Jesús no usó todos estos hechos, el hecho de que hubiese sido perseguido, el hecho de que hubiese sido criado por otro que no hubiera sido su papá, para decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser una persona revoltosa, yo voy a ser un guerrillero, yo voy a ser una persona que voy a ir en contra del sistema. Incluso pudo ser influenciado por hombres que en ese tiempo hacían eso. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús no fue un revoltoso. Jesús se metió dentro del sistema siendo el mismo Hijo de Dios. Y desde adentro, desde Jerusalén, dentro de Nazaret, dentro de Galilea, generó todos esos cambios maravillosos que son los cambios que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Jesús fue un revolucionario, pero un revolucionario en ideas, un revolucionario en lo que él pensaba y en lo que él quería transmitir. No fue un revoltoso que quería tirar piedras, que quería escribir graffiti, sino que fue una persona que revolucionó el mundo y que todo lo que él nos enseñó es visible y ha generado cambios en cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Identifiquemos a Jesús con uno de los símbolos que representa la resiliencia. Y uno de los símbolos que representa la resiliencia es el acero. Es representada con el acero. ¿Por qué con el acero? Porque el acero tiene la capacidad para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que éste pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que puedan hacerlo para que se deforme. Yo pude en años anteriores conocer una industria que producía acero. Esta industria está en Manizales y allí llevan todo el desperdicio de lo que la gente lleva a las ferreterías. Yo no entendía qué hacían con un pedazo de hierro, un pedazo de ventana, no entendía. Y ese día yo pude entender que todo esto iba a este lugar, que iba a estas fábricas. Ahora, de ahí, a través de un proceso en el cual lo seleccionan, después lo meten en calor y después lo colocan en un molde, sacan barras de acero, sacan ángulos, sacan varillas, y ahí yo me di cuenta de qué era lo que estaban haciendo. Tengo para decirte que de esa misma forma se explica la resiliencia, y Jesús fue resiliente. ¿Por qué? En Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra de Dios nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, te van a calentar como calientan el acero.
pero vas a volver a tu estado natural, al propósito por el cual Dios te colocó en este planeta Tierra. Dios te va a reciclar, así como reciclan el hierro en las ferreterías, en las chatarrerías, en lugares donde recolectan este hierro. Ahora, ¿cómo te sientes? Como hierro de chatarrería, sientes que en este momento como que las cosas, lo que has construido se está viniendo al piso, pero tengo para decirte que Dios va a cumplir el propósito en ti. Dios te va a reciclar. Dios va a hacer cosas grandes en ti. En otras palabras, lo que Dios está haciendo en este tiempo es generando en ti la habilidad de la resiliencia, y la única forma de generarlo es calentándote, templándote. Vas a ser una persona bendecida, vas a ser una persona prosperada, y de esta situación vas a sacar lo mejor. Vemos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que fueron 4 hombres que de alguna forma tuvieron una experiencia con Jesús, se pudieron relacionar de alguna forma, y ellos, cada uno en la forma en que lo escribieron, en la forma del amor, en la forma histórica, en la forma de una descripción, cada uno de ellos, sin salirse de la palabra de lo que era Jesús, siempre expresaron la habilidad que Jesús tenía, como lo que era la resiliencia. Y todos ellos de alguna forma lo expresaron y lo compartieron de alguna forma. Te quiero decir que Cristo es resiliente. Ahora, ¿por qué Cristo fue resiliente? Aparte de todo lo que vivió en el inicio de su niñez, de su comienzo. Cuando Él comenzó su ministerio, cuando Él llegó a la primera fiesta que digamos que está descrita en la Biblia, en las bodas de Canaán, Él llegó allí y no llegó como muchos de nosotros que llegamos, entregamos un regalo y vamos a disfrutar. Él llegó también a compartir, pero aparte de que llegó a compartir, le tocó llegar ¿a qué? A solucionar un problema. El vino se acabó, y el vino era parte importante de lo que significaba y el símbolo que tenía dentro de una familia y un matrimonio, que tenía que ver con la bendición y la prosperidad que ellos iban a tener. Jesús llegó a solucionar un problema que había en ese momento. La resiliencia viene y tiene que ver con personas que tienen la capacidad de resolver problemas en todo momento y en todo lugar. Él se enfrentó a esto. Podemos ver que Jesús, por donde caminaba, había endemoniados, habían enfermos, habían ciegos, habían paralíticos, habían personas que estaban mal, a tal punto que dentro de lo que vemos en los evangelios, hubo muertos, hubo personas que murieron, como es el ejemplo de la viuda de Naín, que a pesar de que había perdido a su esposo, en ese momento Jesús la encontró porque acababa de enterrar a su hijo, iba a enterrar a su hijo, lo estaba enterrando. Ahora, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan difícil. Jesús vivió un ministerio lleno en el cual Él se tenía que enfrentar a muchos problemas de las necesidades que estaban surgiendo, como están surgiendo hoy. Incluso sus amigos, Marta, María y Lázaro, tuvieron que vivir por un tiempo, por un momento muy difícil, por un momento de adversidad, por un momento de dificultad a través de la muerte de Lázaro. Fue algo tan difícil que incluso Jesús, la Biblia lo explica como que Jesús lloró. Jesús también tuvo que enfrentar envidias, tuvo que enfrentar persecuciones de los sacerdotes, de los fariseos, de los religiosos de la época. También tuvo que enfrentar a todo lo que era el sistema romano como tal, a lo que ellos creían que era Jesús y al desprecio de muchos de ellos. Y hoy tú y yo tenemos que enfrentar, así como Jesús enfrentó muchas cosas, hoy tenemos que enfrentar y estamos enfrentando lo que es el COVID-19, y no solamente la pandemia y la enfermedad como tal, sino todas esas consecuencias que trae, todas esas consecuencias negativas de la emoción, de enfermedad, de depresión económica, de todo lo que se dice, pero tenemos la misma esperanza y tenemos el mismo Jesús que caminó por Galilea, es ese mismo Jesús que está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hizo esa gente en ese tiempo ante todas esas necesidades? ¿Sabe qué hicieron? Recurrieron a Jesús, estuvieron con Jesús, llamaron a Jesús para que Jesús fuera su solución. En medio de la crisis humana que estamos viviendo hoy, que en ese tiempo se vivía, hoy Jesús está haciendo exactamente lo mismo y debemos de recurrir a Él. Cuando nos damos cuenta que hay una cantidad de problemas, una cantidad de dificultades, de adversidades, podemos ver de que la gente recurre a Jesús. Ahora, ¿cuál es el segundo o diríamos tercer paso de todo esto que ocurre? Es que Jesús
produce soluciones, Jesús produce milagros. Esto ocurrió con el paralítico, esto ocurrió con el ciego, esto ocurrió con la viuda de Naín, esto ocurrió con Marta, con María y con Lázaro, y esto va a ocurrir en el día de hoy. Dios se va a mostrar de forma sobrenatural. Y es lo que hemos creído en este año. Es un Dios sobrenatural actuando sobre situaciones y sobre cosas difíciles, sobre situaciones adversas. Va a reciclar toda la tragedia, todas las enfermedades, las va a reciclar para bien. Y ahí se va a cumplir lo que la Biblia dice en Romanos 8:28, que más los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto quiere decir que estamos en el ojo. Estamos bajo los brazos de un Padre que es bueno y responsable para cada uno de nosotros, que todo esto es parte de un entrenamiento que Él ha puesto para que esa resiliencia sea fuerte y esa habilidad se dé en cada uno de nosotros. El hecho de ser resilientes es comparado con un elemento que tiene que ver con lo que hablábamos, que es el acero. Y el acero tiene que ver con confianza, porque un edificio que está construido con acero, que está construido con hierro, es muy diferente a un edificio que está construido con madera, que está construido con guadua, que está construido con bareque. ¿Sabes por qué? Porque uno puede tener confianza que el acero es algo que se puede doblar, pero que vuelve a su estado natural. Y eso tiene que ver con lo que es el acero, con lo que Jesús quiere que nosotros tengamos en este tiempo, y lo que Dios quiere que nosotros tengamos es que tengamos confianza. No puedes perder en este tiempo tu confianza en Dios. Él venció al mundo y todas las implicaciones que esto da. Jesús venció todas las enfermedades, inclusive el COVID-19. Él nos dará en este tiempo la capacidad de ser resilientes y volver a nuestro estado natural de creer y confiar, así como es el acero para una edificación. Ahora, ¿te sientes en este tiempo golpeado en tu economía? ¿Te sientes golpeado en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales? Pero a pesar de todos esos golpes, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de todo ese fuego que han puesto en ti, que te sientes pasado, procesado, que te sientes limpiado, que te sientes que todo eso ha salido de ti, Dios te ha pasado por allí porque Él quiere que seas como el acero. Él quiere que seas procesado para ser de bendición y puedas resistir muchas cosas y seas soporte para muchas personas. Dios te va a volver a hacer al diseño que Él tiene para ti. En este tiempo, Dios está consolando a las personas que están tristes. Dios está sanando a las personas que están enfermos. Dios está proveyendo a las personas que están necesitados. Y Dios está liberando a personas que están enfermas y que incluso están poseídas. Tengo algo para decirte, que Él es un Dios que te va a reestructurar. Es un Dios que te va a renovar. Es un Dios que te va a restituir. Y todo lo que estamos viviendo, Dios lo va a sacar para que nosotros seamos personas mejores y podamos reedificar sobre bases sólidas y que podamos sacar lo mejor de esto que estamos viviendo. De este lado, el mundo nos ha afectado con esta pandemia, pero Dios nos está dando del otro lado un mensaje de esperanza, un mensaje que nos fortalece, un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad. Recuerda, no te vas a doblar, vas a ser como el acero, resistente. Vas a tener la capacidad de sostener. Vas a volver a tu estado natural, al propósito por el cual estás en este planeta Tierra. Que a pesar de las dificultades quizás te estás doblando, pero vas a volver a tu estado natural. Hoy le doy gracias a Dios por esta palabra. Y declaro que la resiliencia, el favor, la bendición, el propósito y las ganas están en ti. Quiero que oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu provisión, por tu comida espiritual que nos estás dando a cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias por la vida tuya, Jesús, porque tú has sido un ejemplo de resiliencia desde que naciste. Declaro que la bendición y la expectativa que tenemos de lo que va a venir y de lo que está sucediendo es bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias por la promesa que nos das de que somos sanos, de que somos bendecidos, de que tú nos rodeas y de que podemos el día de mañana compartir con las próximas generaciones de que tú has estado con nosotros, de que tú nos levantas y de que este tiempo es un tiempo bueno. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta semana. Te doy gracias por este mes que está comenzando.
Te pido sabiduría para cada presidente, Señor, para cada alcalde, para cada gobernador de cada ciudad en el mundo, para que cada uno de ellos puedan hacer sabiamente lo que necesitan hacer para que este virus sea controlado, Señor. Y como hijo tuyo, en el nombre de Jesús, declaro que tú eres más fuerte que todo COVID-19 y que tú eres el Dios que tiene el poder de echar y sacar y expulsar toda pandemia y toda enfermedad, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que esto se va de las naciones y que se quita de cada una de las familias de la tierra en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te doy gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, eres un Dios grandioso y te doy gracias por tu bendición y tu propósito y tu gracia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendigo y les doy gracias por estar una nueva semana aquí reunidos como iglesia, como familia, escuchando su bendita palabra. Los bendigo y declaro el bien, la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.